Así nuestro hermano, el pastor. Gracias, hermano José. Gracias. Hermano, en un énfasis hermoso de lo que es misiones, las misiones de la iglesia, hay algo especial, hermano, que debemos pensar todos, que todos y cada uno en sí de nosotros, hermano, tenemos una misión de parte del Señor. Entonces esta noche yo quiero hacer así personal la responsabilidad que cada uno de los hijos de Dios tiene en el área misionera. Como iglesia somos todos responsables de la obra de Dios. Y cuando se predica sobre, así en términos general, que la iglesia es responsable de hacer las misiones y que somos misioneros, yo le preguntaba a la hermana Ruth, me le acerqué así espontáneamente, la puse a prueba a la hermana y le digo, hermana, ¿usted es misionera? Y la hermana no titubeó para nada. No se puso a poner ahí, pero que mire, que fíjese, que... No, la hermana dijo, sí, yo soy misionera. Sin doblez y sin nada, soy misionera. Gloria a Dios, le digo, hermana, así es. O sea que se considere una persona responsable en términos personales de la obra de Dios. A veces cuando hablamos en términos generales, somos una iglesia de compromiso, de responsabilidades y que debemos de hacer muchas cosas para Dios. La gente dice amén. Y todos decimos amén. Y uno dice de otro, nos dice a todos, nos dicen a todos, nos dicen a todos. Pero cuando usted toma aquello y lo mira para usted mismo, que es usted como iglesia, la persona, en su nivel, en su preparación, en su edad cristiana, que usted es responsable de la obra del Señor también, ahí cambia el asunto. Ahí cambia el asunto. Entonces yo quiero esta noche, hermano, enfocarme en esa área, en el área misionera de cada creyente, área de misiones de cada persona en la presencia del Señor. Quiero que busquen Mateo capítulo 9, hermano, y busquen el versículo 35. Gloria al Señor. Busque ese hermoso texto y vamos a ver qué es lo que nos dice el Señor a cada uno de nosotros, como iglesia, a cada uno de nosotros. Leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Gloria al Señor. Hermano, los últimos dos versículos, 37 y 38. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Amén. Gloria al Señor. Hermano, vamos a hablar de la responsabilidad en términos personales, las misiones en términos personales como iglesia que somos. Verdaderamente, hermanos, es una bendición, hermano, y es en sí un privilegio que viene de Dios, que no viene, hermano, de ningún gobierno, que no viene de nadie, que no viene de una persona sabia, rica, millonaria de la tierra. Ese privilegio que viene de Dios, de servir, ser parte de la obra de Dios y servir en la obra de Dios. Y que Dios, hermano, nos haya hecho parte de una obra que le pertenece a Él. Porque la obra, hermano, de salvación, la obra de salvar al mundo, es una obra, hermano, exclusivamente del Señor. Es un papel de Dios, es una obra que solamente Dios lo puede hacer, es una obra que Dios en sí tomó para Él y Él dijo, yo voy a salvar al mundo. Y se tomó una responsabilidad personal, hermano, de ser Él el salvador del mundo. Entonces, eso estamos completamente claros que las misiones, el ministerio, la salvación y todo, hermano, esto pertenece a Dios. Pero fíjese en este detalle que hay en esto. Hermano, en el hecho de que Dios, hermano, en que nuestro Padre Celestial haya, hermano, no compartido, habernos dado el privilegio de que seamos parte de su misión. Que toda aquella persona que viene a Cristo, no solamente viene para ser salvo y para disfrutar la presencia de Cristo, sino, hermano, que es traído por Dios, escuche bien, para ser parte de la obra del Señor. Qué bonito fuera si cada creyente, hermano, tuviera ese conocimiento, cada creyente, hermano, entendiera bien eso en su corazón. Si cada creyente supiera eso, y no solamente tuviera ese conocimiento, sino, hermano, que lo tomara para sí
y que lo hiciera como parte de su vida, parte de su ser, el privilegio que el Señor le ha dado. ¿Cuál es, hermano? El que en el momento mismo que la persona viene a los pies de Cristo, el Señor le abra puertas y le dé encargo, le dé privilegio, le dé, hablemos así, de dones, le dé ministerio, un lugar, un espacio para que pueda servir en el negocio o en el ministerio que le pertenece solamente a Cristo. Hermano, qué lindo fuera si cada creyente en el mundo, hermano, si cada creyente en el mundo tomara en cuenta eso que Dios ha hecho con nosotros, eso que Dios hace con cada persona, que no importa cómo sea la persona, si la persona es estudiada, si no es estudiada, si tiene dinero o no tiene dinero, si vive en una ciudad de ricos o de pobres, etcétera, que no importa que quién sea la persona, pero si ha venido a Cristo, que se dé cuenta que de parte de Dios tiene un hermoso privilegio de servir en el ministerio del Señor. Y que el que le da lugar en el ministerio del Señor no son en sí los hombres, no son en sí las iglesias en sí. El ministerio viene de parte del Señor. Es un privilegio de servir. Es un privilegio. Estar en Cristo es un privilegio, pero el servir, el ocuparse, el tener, hermano, algo que hacer, el tener una misión en el corazón para llevarla a cabo, amados hermanos, es un gran privilegio. Qué lindo entonces si eso se tomara, hermano, así como en términos personales, que la persona dijera, esto es para mí, esto es mío, esto me lo dio el Señor, estoy agradecido con Dios y Señor, gracias por hacerme parte de tu ministerio. Hermanos, porque así son las cosas. Es como, le voy a poner el ejemplo de una finca. Póngale, alguien es dueño de una finca y alguien contrata gente para trabajar en ese lugar. Toda persona que entre a trabajar a esa finca, hermano, lleva la bendición, lleva la cobertura del dueño de la finca. O sea, en su trabajo le pertenece a la persona dueña de aquel lugar. Con Dios, hermano, eso es lo que pasa. Lo que es obra de Dios, lo que es obra de salvación, lo que es obra de ministerio, lo que es, hermano, algo para servir a Dios. En las cosas de Dios, hermano, pertenece a Dios. Por lo tanto, los que trabajan allí, los que están sirviendo en esa obra del Señor, hermano, es porque el Señor les da lugar, es porque el Señor les da espacio. En otras palabras, es un privilegio que viene del Señor para cada hijo de Dios, para cada cristiano, para que pueda, hermano, ocuparse en la viña del Señor. Qué lindo es, hermano, recibir de Dios esa bendición. ¿Usted cree que hay gente, hermano, que desprecia eso? ¿Usted cree que exista gente cristiana que no le preste atención a esos privilegios y que no mire como cosa grande una oportunidad que Dios le dé en su vida? Y que no tome así como en grande, hermano, algo que el Señor le ha puesto en sus manos para que lo lleve a cabo. ¿Cree usted que hay cristianos que desprecien eso? Que no le presten atención a eso, que subestimen eso, que no le presten atención y que lo tomen como cualquier cosa. ¿Habrán cristianos así? Yo creo que sí, hermano. Yo creo que hay personas que pueden despreciar eso. Pero también creo en otras personas que yo creo que le prestarían mucha atención al Señor y para ellos sería muy importante lo que el Señor, hermano, los ponga a hacer o los pone a hacer. Alguien hace tiempo me dijo a mí, pastor, me dice, un regalo que alguien le haga a uno de corazón, que aunque sea una cosa pequeñita, pero que te lo den de corazón, la persona lo siente como que es algo grande. Aunque sea algo pequeño que tú recibas de alguien, hermano, eso es algo importante. Si Dios le pone a usted, aunque sea algo que usted pueda llamarlo algo pequeño, pero si Dios se lo puso en sus manos, ¿cómo puede usted mirar eso? ¿Podrá despreciarlo? ¿Podrá tomarlo en grande? ¿Podrá alegrarse por eso? ¿Podrá sentirse feliz? ¿Podrá sentirse privilegiado? ¿Podrá sentirse agradecido con Dios porque el Señor le da un lugar de hacer la obra de Él y tenerlo en la obra de Él? Tenerlo en lo que compete en sí, en la obra del Señor. ¿Cómo lo considera usted? Y el Señor, hermano, eso fue lo que procuró, hermano, proyectar en el corazón del creyente, especialmente en los discípulos. Que los discípulos, hermano, se consideraran parte de ese ministerio y que eran importantes en el ministerio y que lo que podían hacer en Dios lo consideraran como algo que era exclusivamente de Dios. Los discípulos recibieron esa enseñanza, se dieron cuenta, entendieron, hermano, que todo lo que podían hacer en el Señor y para el Señor
era de gran precio. Por ejemplo, el apóstol Pablo, cuando Pablo le escribe a los Corintios, hay una cita que está en 1 Corintios 15:58. Pablo dice, la obra del Señor, la obra en el Señor no es en vano. Seguir creciendo, dice, en la obra del Señor, sabiendo que la obra en el Señor, el trabajo en el Señor, no es en vano. En otras palabras, tiene un gran precio. Para Dios vale mucho y para nosotros vale mucho. Trae muchas bendiciones. O sea que esos detallitos de nuestra proyección, detalles pequeños de nuestra proyección en el ministerio. En otras palabras, cosas pequeñas que podamos hacer para Dios. Cosas que pertenecen al reino, pertenecen al reino de Dios, pertenecen en sí a la obra del Señor. Y usted es parte de ello, usted está involucrado en eso pequeño o en eso grande para Dios. Hermano, eso es de gran valor para Dios y debería ser de gran valor y de gran precio y de alta estima para cada uno de los hijos de Dios. Por ejemplo, cuando Cristo habló de que la mies es mucha, el trabajo era muy grande y que lo que él tenía que hacer a favor de la gente en este mundo era, hermano, grandísimo, porque toda la gente en el mundo, hermano, tenía la necesidad de Dios. Tenía la necesidad de ser tratado por Dios, de ser servido por Dios, de ser ayudado por Dios, de ser socorrido por Dios. La que tenía que hacer en este mundo para Dios a favor de la gente era grandísimo. Pero como él anda con un grupo de discípulos que los anda preparando para hacer la obra del Señor, hermano, les hace ver que ellos eran parte de esa obra. Miren, hermanos, en el versículo 36, Mateo 9:36, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Hay tres cosas que me llaman la atención. Número uno, hermano, el conocimiento que Cristo tenía de la necesidad de hacer su obra en la tierra. Miró a la gente con mucha necesidad. Miró a los pueblos en grande necesidad. Miró a las ciudades, miró las grandes ciudades en grandes necesidades. Miró las multitudes del mundo con grandes necesidades. La necesidad, hermano, de una salvación integral en sus vidas. Eso lo vio Jesús. Él lo observó. Pero no solamente lo miró y se quedó con aquello, sabiendo que esa era su misión y que ese era su papel. Él estaba preparando un grupo de gente para atender a esa gente. Y mire, hermano, lo que pasa también es que le hace ver a los discípulos la necesidad que había. Hace consciente a los discípulos de la necesidad que había en la gente. Porque quería que sus discípulos tuvieran conocimiento de ello y que también fueran compasivos. Entonces, como que les pone la carga a los discípulos. Los discípulos tenían que observar eso. Tenían que ser conscientes de ello. Tenían que sentir el dolor por esa gente. Tenían que tener compasión por esas multitudes. Tenían que sentir el dolor por la necesidad que esa gente, hermano, estaba viviendo. Él quiso que los discípulos concibieran la necesidad que había en esas personas para de esa manera hacer algo. Y les encomienda, hermano, algo interesante que yo considero que todo cristiano puede hacer. Que yo considero que todo hijo de Dios que tenga esa pasión y que escucha a Jesús y que recibe esa enseñanza de Jesús, yo creo que puede hacerlo. Una de las cosas que le pide a la gente, después de sentir, después de ver, de darse cuenta, de entender esa necesidad y tener compasión por esas personas y saber de que de alguna manera Dios los está haciendo responsables para servir y para hacer, les está pidiendo una cosa. Rogad, hermano, como dice aquí, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Ahí está. Una cosa importante que debía tener cada discípulo, cada hijo de Dios, cada persona que venía a Cristo, cada persona que era socorrida, hermano, por la presencia del Señor, debía conocer eso, conocer la necesidad de la gente, saber que Dios lo responsabilizaba en el ministerio y que al mismo tiempo le ponía una misión. Y lo que le estaba diciendo allí era, hermano, a la gente, le estaba diciendo, rogad al dueño de la mies. ¿Quién es el dueño de la mies? Es el Padre Celestial. Como quien dice, ese gran trabajo, esa mies, el campo de trabajo, donde hay que trabajar a favor de esa gente, le pertenece a Dios. Pídanle a Él que envíe obreros a esa gente. Está viendo que el trabajo pertenece al dueño de la mies. La gente pertenece a Dios.
El trabajo que hay que hacer, que es la mies del Señor, pertenece al Señor. Y las personas que Él está escogiendo y llamando para servir, están siendo responsabilizadas por Dios para que observen, para que miren, para que sientan, para que tengan compasión y para que se den también a favor de esa gente. Privilegio, dándoles un lugarcito, dándoles un espacio personal para que cada uno hiciera lo que podía hacer en el Señor. Y una de las cosas que está recomendando ahí es rogar. Rogar, hermano, rogar va más allá de solamente hacer una petición. Rogar es cuando alguien suplica con profundidad, con necesidad, con entrega. En este caso alguien viene como con el corazón en la mano y se presenta y hace un ruego, como que se entrega más, el corazón está más entregado, hay una profundidad en su petición, hay necesidad en la persona misma que está haciendo esa petición, que está pidiendo una vez, 2 veces y hasta 3 veces y más si es posible, pidiéndole al dueño de esa mies que Él se encargue a tocar corazones, levantar personas, levantar gente con esa compasión, con ese deseo, con ese encargo, con esa responsabilidad, para que vayan a trabajar, para que vayan a hacer la obra del Señor. Eso Jesús lo está poniendo en los hombros de los discípulos. Después de hacerle ver la necesidad, después de sentir compasión y mostrar esa compasión, después de revelar su dolor y su necesidad de servir a esa gente necesitada, los hombres estaban sin Cristo, los matrimonios se estaban destruyendo, la familia estaba siendo hecha a pedazos, los padres estaban despreciando a los hijos estaban despreciando a los padres, el vicio, el pecado, Satanás y todo estaba destrozando a la familia. Y la gente se estaba despidiendo de este mundo sin Cristo. Y Él sabía que se estaba perdiendo. Y Cristo también sabía lo que sucedía, hermano, después de la muerte, morir sin Cristo. Él habló del infierno. Él habló de un juicio final. Él habló de rendir una cuenta a Dios después de la muerte. Él habló de una recompensa para los justos y una recompensa para los injustos. Él sabía el fin del ser humano, lo que pasa en la gente que se despide del mundo. Y al ver Dios esa condición, hermano, en esa forma lo miró y lo hizo saber a sus discípulos. No solamente en una palabra que les dijo, se lo demostró con hechos, con sentimiento, con compasión, con dolor. Se lo dijo: discípulos, esto es lo que está pasando, observen, la mies es mucha, los obreros pocos, rueguen. Y les pone a ellos sobre sus hombros responsabilidad. Y una de las cosas que le pide es rueguen a Dios para que Él se encargue de levantar gente, personas que puedan ir allá. Hermano, aprendamos algo más acá. Aparte de que hay un ruego que Dios nos pide que hagamos y nos responsabiliza a rogar, nos hace sentir la necesidad y que esa necesidad la tomemos como nuestra. Que nos presentemos ante Dios llevando en nuestra vida una causa que es la necesidad de esa gente. Nos presentamos ante el Padre a rogar, a pedir para que Él levante gente. Observe algo, hermano. Quiere decir que esa mies, quiere decir que esa obra, que ese ministerio no se hace, hermano, con las uñas, no se hace con la sabiduría humana, no se hace con la inteligencia humana. Quiere decir que no debe predicarse con la sabiduría humana, con la inteligencia humana en sí, que no debe de hacerse solamente porque alguien lo sabe hacer. Si miramos allí que Dios está pidiendo que se ruegue a Dios para que Él levante obreros, significa que esa obra le pertenece a Dios y debe de hacerse en la misma obra del Señor, debe hacerse en el Espíritu de Dios. No debe hacerse una obra en la carne, la obra de Dios no debe hacerse en la carne. Y cuando yo le digo que no debe hacerse en la carne, es, hermano, que no debe hacerse en aquello donde el hombre es irresponsable, donde el hombre hace las cosas en términos mecánicos, donde hace las cosas por hacerlas, pero no con responsabilidad, con sentimiento, con amor y compasión. Cualquier cosa diferente a ello es una obra en la carne que el hombre puede hacer. Y Dios no estaba buscando eso en el ser humano. El Señor está enseñando, hermano, que para llevar a cabo esa obra del Señor debe de hacerse en el Espíritu, debe de hacerse con la unción, debe de hacerse en el amor, debe de hacerse en la gracia de Dios, debe de hacerse con el poder de Dios, con el poder del Espíritu Santo. Si Él está pidiendo, rueguen que Él envíe obreros. En otras palabras, Él se encargaría de escoger a esas personas, de poner su Espíritu Santo en las personas que iban a trabajar y de ponerlas a trabajar. En otras palabras, que el trabajo del Señor debía ser santo, hermano. El trabajo que se iba a desempeñar, que cada discípulo iba a desempeñar en la obra de Dios, en esas misiones, debía ser un trabajo santo, un trabajo limpio, un trabajo consagrado, un ministerio que pertenece a Dios y que no pertenece a los hombres, que no pertenece en sí a nosotros mismos.
Esto está revelando que el ministerio de Dios es un ministerio que no es de hombres, hermano, realizado por hombres. Pero lo que mueve ese ministerio para que se lleve a cabo debe ser el Espíritu Santo. El conocimiento de Dios debe ser amor, debe ser compasión, debe ser con el corazón. Y debe ser algo que Dios trate con cada persona para que haga ese trabajo como Dios lo está pidiendo. Este punto importante me enseña a mí que la obra del Señor no se hace con la uña, no se hace con los dedos, no se hace solo con la cabeza, no se hace solo con el cuerpo, solo por hacerlo. Esto va más allá de lo que usted pueda hacer para Dios. Esto va más allá de solo hacer algo. Esto en el Señor no es solamente hacer algo para Dios. Como que usted puede hacer el templo, como que usted puede dirigir un culto, que usted puede hacer una prédica, que usted puede atender cualquier servicio en la iglesia local. No es así. Eso debe llevar algo más para Dios. Porque no estamos haciéndolo en sí, hermano, simplemente para los hombres. Lo estamos haciendo de parte de Dios para los hombres, como de parte de Dios para los hombres. En otras palabras, ese ministerio debe ser un ministerio de Dios en nosotros, para servir en Dios a las personas y en su nombre hacer esas misiones. Las misiones deben hacerse en santidad, hacerse santamente para Dios y con la unción y con la gracia y con la presencia de Dios. Hermano, entonces esa misión sí puede funcionar. En otras palabras, lo que usted haga para Dios, sea grande o sea pequeño, lo hace en el nombre de Dios y para Dios. Eso va a ser honrado por el Señor. Eso no va a ser en vano, eso va a ser tomado en cuenta. ¿Por qué? Porque Él mira que usted lo está haciendo de corazón para el Señor. Y Él habla y enseña. Son grandes temas donde Dios nos enseña, hermano, que trabajemos de corazón para el Señor. Que hagamos las cosas de corazón para Dios. Por eso cuando dice, rueguen para que Él envíe obrero, rueguen al dueño de la mies para que envíe obrero, rueguen. En otras palabras, este es un ministerio santo, es un ministerio que pertenece a Dios, es un ministerio donde Él se encarga de tocar las personas y de que las personas trabajan con Dios para que el ministerio sea un ministerio del Señor y de esa forma servir a las personas. Si usted entiende eso y se da cuenta que no es solamente hacer cualquier cosa, usted va a ser bienaventurado, porque usted lo que hace será bienaventurado porque lo va a hacer para el Señor. Porque una cosa, hermano, es que yo haga cualquier cosa para Dios. Cualquier cosa que haga que se parezca para el ministerio y que sea obra como para la iglesia, para la gente, etc. Pero otra cosa es que verdaderamente sea en el ministerio de Dios, que sea para Dios, en el propósito de Dios, en el deseo de Dios y en el corazón de mi Dios. De tal manera que una prédica, una enseñanza, un servicio, cualquier cosa que usted haga, tendrá un valor muy grande delante del Señor. Esa parte a mí me impacta cuando Jesús nos muestra que su misión no es solamente hacerla por hacerla. Por eso es que Pablo dijo en una ocasión, Pablo, apóstol de Jesucristo, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo. O sea, que no venga en sí, que solamente porque los hombres pueden hacer cosas, porque los hombres pueden hacer actividades, porque los hombres pueden hacer trabajos, porque los hombres pueden hacer ministerio. No, Pablo dijo, Pablo, apóstol de Jesucristo, no por hombres ni de hombres, sino por Jesucristo. En otras palabras, lo que soy y lo que puedo hacer es en el ministerio de Jesús y por Jesús. No es mío, no es de nadie, ni en otra fuerza, ni en otro espíritu, sino en el Espíritu de Dios. Él está responsabilizando a una iglesia que tome responsabilidad ministerial en el Espíritu, hermano. Esta responsabilidad de ministerio, de misiones, de cada creyente, de cada discípulo, debe ser un ministerio en el Espíritu. En el Espíritu de Dios. Si Dios recomienda de esa manera servirle a la gente, yo me hago otra pregunta. ¿Qué valor entonces tiene la gente que Dios la trate de esa manera? ¿Qué valor tiene un pobre y un rico? ¿Qué valor tiene un pueblo y una ciudad? Que el Señor le sirva de esa manera. Que el Señor tenga ese favor de esa manera para esa gente. Y que el Señor haga ministerio a través de las personas de esa forma para servirle a la gente. Amado hermano, tome algo importante para usted. Usted y la persona en sí son de grande importancia para Cristo Jesús. Las personas valen mucho para el Señor. Número uno. Y número dos, el ministerio que se hace para la gente es un ministerio venido del cielo. Es un ministerio de Dios, un ministerio recomendado por Dios, organizado por Dios. En otras palabras, la forma que Dios quiere servirnos y que nos sirve y que recomienda que sirvamos en las misiones, hermano, debe ser una misión que viene del Espíritu Santo, que viene del Señor, que pertenece al cielo, que pertenece a Dios, que viene en santidad, que viene en la gracia, en el amor y en el poder de Dios. En otras palabras, Dios está recomendando unas misiones para la iglesia, misiones en el Espíritu. Misiones en el Espíritu. Que todo aquel que se involucre en el ministerio de Dios se haga sus misiones en el Espíritu de Dios.
Los que esta noche están en este lugar deben llevarse esa palabra en su corazón. El Señor está pidiendo, el Señor nos enseña en su palabra que la encomienda, que la misión, que el ministerio que cada uno de nosotros recibe de parte del Señor debe de hacerse en el Espíritu. No debe hacerse en la carne, no debe hacerse en nuestra humanidad en sí, ni con nuestra propia inteligencia. Debe de hacerse en esa gracia. Yo le diría, si es en la gracia de Dios, debe hacerse en el temor de Dios, en el amor de Dios, en la gracia de Dios. Escuchen, en la voluntad de Dios, con compasión de Dios, en el Espíritu Santo, en el Espíritu de Dios. Entonces, cuando cada uno se mueve en esa forma a hacer la obra del Señor, evangelizando, compartiendo, dando alimento a los pobres, a los necesitados, sanando enfermos, predicando el evangelio, haciendo misiones, etcétera, que cuando alguien haga eso, aleluya, que lo haga en el poder del Espíritu Santo. Y estoy seguro que si de esa manera trabajamos, miraremos la gloria de Dios en cada cosa que cada hijo de Dios haga. Tendremos la presencia de Dios obrando allí. De otra manera, yo creo que Dios no aprobaría cualquier cosa que usted haría y que yo hago en este mundo para la obra del Señor. Aunque hagamos muchas cosas, si no lo hacemos en esa dirección, yo creo que estamos perdiendo el tiempo, amados hermanos. Yo no quiero esta noche, en mi historia de ministerio y de mi vida, que esta prédica se vaya a tierra. No quiero que se pierda. No quiero que sea una obra mía, una prédica mía, porque se pierde. No, yo quiero aprovechar este momento en la presencia de Dios y que aún mi prédica esta noche en el Señor sea del Señor para ustedes. Y que mi corazón se cuide, que no sea mío, que no sea humano en sí, que venga del Señor, para que cuando Dios me llame a lista, esta prédica, la prédica de esta noche por mi boca, aparezca en la lista de las buenas obras del Señor, y que por ello yo pueda recibir recompensa de parte del Señor. Gloria a Dios. Hermanos, si de otra manera la gente hace la obra de Dios, la gente está perdiendo muchas cosas. La gente no está siendo aprobada por Dios. La gente no está impactando espiritualmente entonces en la gente. Estamos haciendo una obra social, pero no una obra que vaya combinada con la unción, con la espiritualidad, con el Espíritu de Dios. Usted sabe que mucha gente hace obra para la gente, pero ¿cómo lo hace? Mire esas masas en las calles, cómo se dan para las multitudes, cómo sirven y cómo se dan. La pregunta es, ¿cómo lo hace? En la obra de Dios debe hacerse diferente. Cristo dio a entender y enseñó que la obra en Él debe hacerse en el Espíritu, tomándolo en cuenta a Él, tomándolo en cuenta que las almas son de Dios, que el ministerio que se requiere para llegarle a las almas, a las personas, debe ser ministerio de Dios, ceñido a la voluntad de Dios, al conocimiento de Dios, y que los elementos, las personas que van a hacer esas misiones deben ser también trabajadas por Dios, sometidas a Dios, y que en el Señor vayan y se den a hacer la obra del Señor, en lo poco o en lo mucho, hacerlo para Dios. Entonces, cuando hacemos esa misión, hermano, ¿qué impacto tendrá en el cielo? ¿Qué impacto tendrá eso en el mundo? ¿Qué impacto tendrá eso en la misma vida nuestra, en la vida de las personas a que le estamos sirviendo? ¿Y qué impacto tendrá en Dios su trabajo, grande o pequeño? Tendrá un impacto grande cuando usted lo hace ceñido a Dios. Cuando no lo hace solo por hacerlo. Porque sí, es muy fácil hacer la obra de Dios solo por hacerla. Yo puedo estar aquí predicando solo por hacerlo. Usted puede dirigir un culto, hermana Ruth, aquí solo por hacerlo. Usted puede hacer cualquier cosa aquí solo por hacerlo. Venir a hacer un aseo solo por hacerlo. Y cualquiera lo puede hacer. Cualquiera lo puede hacer. Pero otra cosa es cuando usted dice para el Señor. Lo hace por encima de todo. Lo hace con entrega, con ánimo pronto. Lo hace con verdad, lo hace con pasión, sabiendo que lo está haciendo para Dios y no como para los hombres. Hay un texto al respecto que me gustaría dárselos. Está en Efesios capítulo 6.
Miren, yo sé que es un mensaje que ve en otro contexto, dirigido a siervos que estaban bajo cobertura de amos. Este consejo de Pablo es dirigido para ellos, pero el principio de la forma de servir es un principio general que es para toda la iglesia. Es un principio que debemos tomar cuando vamos a servir a otra persona. Efesios capítulo 6, versículo 5. Dice: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Oiga, como a Cristo. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervo de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Santo el Señor. Sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Me está diciendo: sirve de corazón, atiende de corazón, trabaja de corazón, hazlo con ánimo pronto, como para el Señor, como a Cristo, porque a Cristo el Señor servís. Y en las misiones esto debe de hacerse con ese espíritu, con ese ánimo pronto, con esa verdad, que sea cosita pequeña, usted pueda marcar allí en la fe de Dios lo que está haciendo para el Señor. Me impacta esta palabra a mí, me sorprende el Espíritu Santo con esta palabra. Regresando a la cita que estábamos leyendo, Mateo 9:38, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Esto enseña que la obra que hay que hacerse es del Señor y debe de hacerse, por lo tanto, en el Señor. Deben ser tocados por Dios los que van a hacer esa obra, porque la obra que van a hacer a favor de los pobres, a favor de los necesitados de salvación, es de Dios. Entonces la obra debe ser de Dios a favor de ellos. Los que llevan esa obra deben de ser guiados por el Señor para que hagan la obra en el Espíritu. Entonces eso tendrá impacto en el pecador. Dios estará allí y podrá tocar a los pecadores, porque no sois vosotros, porque no somos nosotros sirviéndole al pecador, va a ser el Espíritu Santo en nosotros sirviéndole. Y eso tendrá más efecto que lo haga Dios antes que nosotros. Que nosotros solamente seamos un instrumento que se mueve en Dios, en las manos de Dios, para hacer las misiones, para hacer lo poco o lo mucho que podemos hacer en el Señor. Dios estará contento de ello. El Espíritu Santo estará contento de eso. Jesús estará contento de eso. ¿Por qué? Porque le hemos hecho un trabajo bonito al Señor. Enseñarle a los niños debe llevar el mismo principio. Trabajar en misiones debe llevar el mismo principio de servicio y de ministerio y de espíritu, el mismo principio de espiritualidad. Predicar un sermón, compartir con un necesitado, hacer una visita a alguien que necesita, rogar por la conversión de alguien, debe ir basado en ese mismo principio de compasión, de santidad, de responsabilidad, de verdad, para que vaya en Dios. De lo contrario, es en la carne, es humano nada más, es en la práctica literal, y eso no funciona. Sabe que la gente está llena de experiencia, la gente está llena de experiencia de hacer tantas cosas. Dios no quiere que haga las cosas solo por la experiencia, porque ya lo sabe hacer. Dios quiere que sobre su experiencia haya aceite espiritual, que sobre su experiencia esté la unción de Dios, que sobre lo que usted sabe hacer sea Cristo obrando y no su experiencia, porque hay gente que por la experiencia y porque lo sabe hacer lo hace, pero están lejos de Dios sirviendo y haciendo las cosas del Señor. Una cosa es que usted disponga su experiencia para Dios y la haga en términos humanos como usted quiere hacerlo, y otra cosa es cuando su experiencia la pone en los pies de Cristo y dice: Señor, usa mi experiencia, usa mis manos, usa mi servicio, usa mi preparación, usa mi teología, usa mi conocimiento, usa mis pies, mi sanidad, mi viaje y todo. Aquí estoy, Señor, para tu obra. Dios lo toma, y cuando usted hace la obra de Dios, es Dios en la obra y no usted en la obra del Señor. El apóstol Pablo en una ocasión dijo: yo he trabajado mucho y he hecho, dijo, refiriéndose a los falsos apóstoles, y he hecho, digo, más que ellos. Y luego dijo: pero no yo, sino el Señor en mí. No yo, sino el Señor en mí. Que en esta prédica no sea yo, sino el Señor en mí. En las misiones que yo haga para Dios, sea Dios, el Señor en mí, y no en sí mi persona. No yo, sino el Señor. En su prédica, en su visita, en su oración, en su ministerio, en su trabajo, en todo lo que usted pueda hacer, sea Dios y no usted.
sea Dios y no usted. Y cuando ponemos a Dios allí, lo hacemos para Él, hermano, una de las bendiciones grandes que se van a dar van a ser para nosotros mismos, porque le estamos dando lugar a Dios en nuestras vidas. Nos transformaremos en instrumentos del Señor en sus manos para hacer la obra del Señor. Yo creo que es ahí donde el diablo nos va a tener miedo. Ahí donde el diablo va a salir corriendo cuando estamos trabajando en Dios, porque estamos en el Señor y no en la carne. Es ahí donde vamos a tener efecto. Nuestro trabajo va a tener efecto. Nuestras misiones van a tener efecto. Nuestro trabajo tendrá efecto, impacto en las personas en quien nosotros nos demos. Rogar al Señor de la mies. Está diciendo, esto del ministerio, está diciendo Dios pertenece a mí. Como que Dios dice, pertenece a mí. Y en mi nombre debe hacerse. Por lo tanto, pídanme para que yo me encargue de trabajar con la gente, que va a hacer mi trabajo en las personas que son almas mías. No es de nosotros la obra del Señor. Pero Dios nos ha responsabilizado y nos hace parte en compasión y en responsabilidad de su obra, para que cada uno tome ese lugar, hermano Daniel, desde el momento que viene a los pies de Jesús. No es después. Desde que usted viene a los pies de Cristo, el Señor ya lo está llamando para que le sirva. Viene para un servidor de Jesús, para seguir a Jesús. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Hay un ejemplo que en un momento de la vida de ministerio de la iglesia primitiva, los hermanos estaban trabajando duro, hermano. Las mujeres estaban trabajando duro. Los líderes estaban trabajando duro, los pastores estaban trabajando duro. Los miembros de las iglesias, de la iglesia primitiva, estaban entregadas en el ministerio, dándose para Dios. Pero de pronto, el Señor había hecho a través de ellos grandes cosas. Había venido a Cristo grande multitud por el trabajo de la iglesia. La iglesia estaba trabajando, la iglesia, escuchen hermano, era una herramienta, un instrumento en la mano de Dios en las calles de Jerusalén y en los pueblos de los alrededores de Jerusalén. La iglesia era un instrumento de Dios en sus barrios, en sus pasajes, en sus calles y en los pueblos alrededor de Jerusalén y en Jerusalén mismo. La iglesia de Dios en los tiempos primitivos era una herramienta, aleluya, en las manos del Señor, haciendo el ministerio que les acabo de pintar en unos minutos atrás. Entonces Dios había honrado tanto a la iglesia, hermanos, que se habían convertido mucha gente, una multitud gigante. Cientos de personas habían venido a Cristo a ser parte de la iglesia, porque la iglesia trabajaba en el Espíritu. Dios la estaba honrando y la gente se estaba convirtiendo. Dios estaba haciendo su obra, porque el ministerio de la iglesia era un ministerio del Señor. El ministerio de la iglesia era el ministerio del Señor. Entonces la iglesia iba a hacer ministerio de Dios a las casas y a las calles. Y Dios en su ministerio estaba tocando el corazón de las multitudes. Y la iglesia se había hecho grande, porque muchos venían a Cristo a través de la herramienta llamada iglesia. Ahí estaba el Espíritu Santo obrando. Ahí estaba la iglesia predicando. Ahí estaba la iglesia sirviendo. Y ese trabajo apoyado por el Espíritu Santo, respaldado por el poder de Dios, había traído, hermano, multitudes a Cristo. El trabajo se hizo grande. Necesitaban reorganizarse, necesitaban escoger más personas para el ministerio, porque mucha gente había venido. Comenzaban a atender en alimentación a las viudas, a las ancianas, a los ancianos, atenderlos, no solamente les daban predicación, les daban comida, les daban alimento, les daban bolsas. La gente colaboraba, así como ustedes que han puesto ahí en esa mesa colaboraciones, granos, comidas y cositas que han podido hacer. La iglesia primitiva lo hacía. Y de esa manera servían a los necesitados, servían a las ancianas, servían a las viudas. Y la iglesia estaba dada a la obra y el Espíritu Santo estaba con ellos. Era un mover poderoso de Dios. Era la iglesia moviéndose en el poder de Dios. Era el poder de Dios moviéndose a través de la iglesia. Por eso le decía, la iglesia debe hacer ministerio con el poder de Dios. Los miembros de la iglesia deben hacer ministerio, cada uno de ellos, en el poder de Dios. Hermano, el ministerio de Dios no se hace humanamente y en la carne en sí. El ministerio del Señor requiere estar con unción y con bendición y hacerlo en el poder de Dios para que tenga impacto. Cualquiera puede hacer un templo, cualquiera puede edificar, cualquiera puede vivir un culto, cualquiera puede estar enfrente de una iglesia. Eso se ha visto, porque en el mundo hasta iglesias del diablo hay, iglesias de Satanás, iglesias del infierno, con ese nombre. Y la gente los están pastoreando, enseñándoles un montón de cosas religiosas.
y retienen a la gente por grandes multitudes, grandes cantidades. Cualquiera puede hacer eso. Cualquiera puede retener gente, cualquiera puede llenar un templo, cualquiera puede llenar una casa. Pero con Dios es diferente. En la obra del Señor debe de tomarse en cuenta el Espíritu Santo, debe tomarse en cuenta el Dios, tomarse la responsabilidad en cuenta de parte del Señor, la compasión, el amor y escuchar a Dios para hacer la obra del Señor. No es solamente hacer cosas. Dios había honrado a la iglesia primitiva, la había usado como un instrumento poderoso. Era una herramienta en las manos de Dios. Dios usando a la iglesia y Dios haciendo ministerio a través de la iglesia. Y la iglesia haciendo el ministerio del Señor con el Señor en las calles y en las casas. Y las multitudes venían a Cristo. Los endemoniados eran sanados. Familias enteras eran restauradas. Paralíticos se levantaban, ciegos miraban, cojos se levantaban, leprosos eran limpiados, muertos eran resucitados. Se movía la presencia de Dios porque Dios estaba allí. No era una iglesia sola trabajando en la carne y en su propia experiencia. Fue una iglesia que tomó en cuenta a Dios en su vida y que lo tomó de verdad. No solamente jueguitos de cultos y cánticos y congregarse y cosas por el estilo. La iglesia se dio para Dios. Los hermanos se entregaron para Cristo, las ancianas se entregaron para Cristo, familias enteras se entregaron para Cristo y de esa manera servían. Aleluya. Yo creo que eso funciona en la presencia de Dios. La forma que tú vives delante de Dios tiene que ver con tu vida en la presencia de Cristo y con lo que pasa en tu ministerio. La forma que usted vive dice qué tipo de ministerio usted da. La forma que usted vive para Cristo, eso llevará la marca de Cristo en lo que usted va a hacer. Haga ministerio así como usted quiere hacerlo, o como la gente quiere hacerlo, como mucha gente lo hace, y usted va a ver, podrán haber frutos, podrán verse frutos, pero ¿qué tipo de fruto? ¿Qué tipo de gente estamos levantando? ¿Levantando gente para nosotros? ¿Formando gente sin los principios del Señor, solo por retener personas? Lo que nosotros somos en Dios será el producto en Cristo o el producto humano que se haga en las personas. La iglesia había sido honrada por Dios y mucha gente, escuchen, había sido honrada por la iglesia. Hermanos, se habían levantado, aceptaron a Cristo, se arrepintieron de sus pecados. Los brujos venían confesando sus pecados. La gente confesaba sus pecados, los hechiceros se convertían, los espiritistas se convertían, los mágicos se convertían para Cristo. Los libros de la brujería los quemaban en ese tiempo. Se levantaba, ¿por qué? Era una gloria que se movía a través de la iglesia. Era el poder de Dios a través de su iglesia haciendo la obra. La obra debe de hacerse en el poder de Dios. Cada creyente, iglesia en general y cada creyente en sí, debe hacer la obra de Dios en el Señor. Que lo que haga debe hacerse en el Señor y no en nosotros. Él quiere que nos movamos en el Espíritu. Él quiere obrar, quiere que le demos espacio, quiere trabajar con nosotros. Quiere que nos apartemos a un lado, que pongamos nuestro yo a un lado y le digamos: yo, Dios, tú eres el yo, póngase enfrente de mí y haga la obra conmigo. Dios va a obrar cuando usted quebrante su yo y crucifique su yo y se haga a un lado y le dé lugar al Espíritu Santo. Estoy seguro que alguien se va a convertir para Cristo, porque no es usted el que va a obrar, es el Espíritu de Dios quien va a trabajar con usted. Se transformará en instrumento de Dios y no será instrumento de usted mismo. Los que vengan para Cristo serán hijos de Dios y no serán hijos suyos. Denle un aplauso a Cristo si no le enoja eso. Serán hijos de Cristo y no hijos suyos, ni tampoco hijos del diablo. Serán hijos de Dios. Porque de tal madera está la estilla, de tal semilla viene el producto. Los fariseos, dice según Cristo, dice que hacían como hijos del diablo a los que ellos convertían en la forma que los convertían. Porque ellos mismos eran criticados como hijos del diablo. Y también ellos hacían así como hijos a la gente que en la forma que los trataban y los edificaban, los hacían también como hijos del diablo también. ¡Qué duro eso! Si lo hacen en el poder de Dios, eso es lo que usted va a hacer. Si lo hacen en el poder de usted, eso es lo que va a producir. Nosotros nos reproduciremos en lo que somos. Escuche, nos reproduciremos en lo que somos. Haremos lo que somos y nos reproduciremos en lo que somos. La iglesia fue honrada. Las almas fueron honradas por Dios. Dios levantó a esa gente. Y se hizo una multitud gigantísima. De tal manera que era tanto a la gente, tanto el trabajo de que se demandaba, tanta la responsabilidad de parte de la iglesia, que no les quedaba, hermano, ni lugar para hacer otras cosas, porque era mucha chamba, mucho trabajo.
Entonces vino un consejo. Quiero que miren ese ejemplo. Eso lo quiero poner como ejemplo de gente que Dios quiere levantar en su ministerio y para su ministerio. Hechos capítulo 6. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Aleluya. Aleluya. Aquí hay material en esta prédica. Y aquí hay cosas que yo sé que en el Espíritu ustedes ya la han recibido, ya la han percibido. Y ya entienden muchas cosas. Yo sé que lo saben. Pero sé que el Espíritu Santo está operando esta noche a través de su palabra y en sus corazones. Y yo sé que Dios está aplicando su palabra en sus vidas. Y que lo que está haciendo en una persona no lo está haciendo en otra persona. En cada quien Dios está obrando de diferentes maneras. Estoy seguro que usted esta noche aquí está en la presencia del Señor. Usted está aquí en la presencia de Dios porque está con reverencia ante los ojos de Dios. Y esta palabra estoy predicando yo con reverencia y con temor delante del Señor. Pero sí con energía y con fuerza y también con celo. Gloria a Dios. La necesidad era grande. Mucha gente, porque Dios había honrado a la iglesia. La iglesia había trabajado. La misma gente demandaba ministerio de la iglesia misma. La iglesia, la multitud demandaba ministerio de la iglesia. Querían ser servidos y atendidos porque había necesidad, había mucha gente nueva que se había agregado al grupo, a la multitud. Eso les dio un poquito de problema a los discípulos porque era demasiada demanda. Se les olvidaban hacer algunas cosas quedaban fuera de control, de servicio, porque era mucha la demanda de ministerio que había. Parece que los discípulos en términos de liderazgo tenían que andar despiertos, mirando bien su trabajo de ministerio y de liderazgo para que no faltara nada. Un líder provee los medios para llevar a cabo la obra que se tiene delante. Y los discípulos fueron encontrados allí. O sea, que fue tan fuerte que los hallaron como con las manos muy ocupadas. Y habían cosas que no habían hecho los líderes. Eran cosas que las hubieran tenido preparadas de antemano. Pero creció el número de discípulos y la demanda de ministerio fue muy fuerte en la iglesia primitiva. Entonces comenzaron a quejarse, comenzaron a murmurar, ¿qué pasó? ¿Está siendo desatendida la gente? En otras palabras, yo sé que no se dijo eso allá, pero yo lo voy a decir aquí. Están siendo desatendidos los niños, están siendo desatendidos los jóvenes, están siendo desatendidos los ancianos, están siendo desatendidos los ministerios, las misiones están siendo desatendidas. ¿Qué pasó con la iglesia? La iglesia misma quejándose. Algo está haciendo falta, la iglesia está demandando ministerio. La iglesia está necesitada de mucho trabajo, queremos atención. Nuestros niños necesitan atención, nuestros jóvenes necesitan atención, nuestros ancianos, nuestros viejos, etcétera. Nuestras multitudes. Hay demanda, hay mucho que hacer, hay ancianas, hay necesidades. ¿Qué hay que hacer? A los discípulos les agarró como de sorpresa. ¿Qué pasó? Posiblemente mucho trabajo había, mucha demanda y el número había crecido. Pero un buen liderazgo creo que no es agarrado de sorpresa. Un buen liderazgo espiritual, un buen liderazgo secular. Yo creo que de alguna manera está pensando siempre más allá. Los líderes están pensando siempre más allá para no ser tomados de sorpresa por la demanda de los ministerios, por la demanda de los trabajos, por la demanda de la obra. Están siempre pensando adelante. Pero en ese caso, hermano, los líderes estaban con las manos agarradas. La gente comenzó a murmurar, la gente comenzó a criticar, la gente comenzó a lamentarse, la gente comenzó a quejarse y a decir: nuestras viudas están siendo desatendidas, nuestras viudas no están siendo atendidas, necesitamos que le demos comida y alimento. ¿Qué pasó? Y comenzó un pleito adentro y una presión en la iglesia primitiva. Y otra cosa que me gustan los discípulos, que no se quedaron solamente viendo la necesidad. Ellos dijeron: hay que atender la necesidad. Hermanos, los buenos líderes y los que aman al Señor, cuando descubren una necesidad, se van a levantar y van a ofrecer su trabajo. Yo no sé qué hace usted cuando mira necesidad en esta iglesia.
Yo no sé qué hace usted cuando mira necesidad en los ancianos. No sé qué hace usted cuando mira necesidad en los jóvenes. Cuando mira necesidad en el ministerio. No sé qué hace usted. Algunos critican, algunos murmuran, algunos se quejan, algunos se van y van hablando mal de la obra en vez de poner sus manos para servir. ¿Qué pasó? ¿Cómo está sirviendo a Dios? La gente que ama a Cristo no se anda quejando, ni renegando, ni criticando. Con lo que tiene se levanta y dice: yo voy a hacer lo que puedo hacer. Pero hay mucha gente que se da, hermano, en las iglesias, en los ministerios, de andar señalando y criticando. No hacen ni dejan hacer. Y desaniman a la gente que trabaja en los ministerios. Usted no es una de esas personas que desanima a los ministerios, ¿verdad? Usted no es un líder de esos que desanima a gente, ¿verdad? Usted no es un miembro en el cuerpo de Cristo que desanima a otros, ¿verdad? Poniéndole cosas en la cabeza. No, ¿verdad? Pero la gente que está tocada por Dios y que está disponible para Dios, estará disponible en el tiempo que Dios lo quiera llamar. Esa gente descubrió una necesidad y lo primero que hizo fue ponerle mano a la obra. No se quedaron sentados, señores. No se quedaron sentados. Vieron que había una necesidad y sabían que podían hacerlo y respondieron a esa necesidad. ¿Qué hace esta iglesia local cuando mira la necesidad de sus hermanos? ¿Qué hace usted? Yo he escuchado gente que murmura de su otro hermano. ¿Por qué no se levanta usted y hace la obra del Señor? Hay gente que solamente le gusta empujar a otros, señalar a otros, desvalorar el ministerio de otros. Pero ¿por qué no se levanta usted y hace lo suyo? ¿Sabe que usted también es responsable de orar? ¿Usted también es responsable de servir? ¿Sabe que usted es responsable por su propia vida también? ¿Sabe que usted es responsable por sus propios hijos y por sus propios jóvenes también? ¿Por qué no se levanta usted? ¿Por qué le pone la carga a los maestros de escuela dominical de niños? ¿Por qué si le pone solamente la carga a otro y por qué usted no asume su responsabilidad? A veces queremos que la gente haga las cosas que nos pertenecen a nosotros. Y no solamente eso, hay gente en las congregaciones, hermano, que viven murmurando y criticando por cada necesidad que mira. ¡Qué feo eso yo lo detesto, créanmelo! Toda cosita rara la están señalando. No pueden ver un detallito que no vaya con ellos porque ya lo están señalando. Ya están sacando una versión. Ya están malinterpretando, ya están desanimando a otros, están señalando. Mire, eso se llama mal espíritu, eso no es cosa del Espíritu Santo. ¿Por qué no se levanta mejor y hace lo que le pertenece hacer en el Señor? ¿Por qué no toma esa responsabilidad que Dios le puso a usted también y hace su trabajo? ¿O por qué no cierra la boca y se une a los que van a hacer la obra del Señor? Pero en todas partes hay gente que desanima a otros. Hay personas que les gusta andar solo viendo pecaditos ajenos. Anda escogiendo y señalando los pecaditos ajenos, las faltitas de los otros. Eso no es de gente consagrada, es de gente que necesita ser más procesada por el Espíritu Santo, de gente que necesita ser arrepentida y convertida para Dios. ¿Cómo va a estar usted solamente viendo una necesidad y en vez de ver la necesidad se va a poner a hablar y criticar? Mire, me encanta, hermano, me encanta una pintura que está en cofradía. No sé si está en la iglesia católica, si está ahí en el CDA, no sé si está, pero hay un letrero ahí que no sé si ya lo borraron, pero dice, lo que da a entender ahí es que como que no le den opiniones, sino que mejor sea parte de la necesidad. Porque hay gente que solo le gusta opinar y hablar y son expertos en hablar, expertos en observar y en tachar. ¿Usted cree que eso es una iglesia? ¿Usted cree que eso le agrada al Señor? Alguien puede decir, no, hermano, pero es que alguien tiene que revolverse para que le... Pero la pregunta es, ¿quién se está revolviendo? ¿Quién está hablando? ¿Quién está señalando a sus hermanos? ¿Quién está señalando los pecadillos? ¿Quién está señalando las faltas? ¿Por qué no se levanta y es parte del trabajo del Señor? ¿Por qué no se une al ministerio? Cuando la iglesia primitiva descubre un problema, no se queda solamente viendo el problema, ni hablando, ni criticando. Inmediatamente, mano a la obra. Señores, si usted ama a Jesucristo y usted mira una necesidad en esta iglesia, yo le diría esta noche, mano a la obra. Si mira problemas en los jóvenes, mano a la obra usted primero. Si mira problemas en los niños, necesidad en los niños, vamos, mano a la obra usted primero. Si mira necesidad en las misiones, vaya usted primero, mano a la obra en las misiones. Si mira necesidad y problemas en los ancianos, entonces levántese usted primero y atienda a los ancianos, haga algo por los ancianos. Esa gente que ama a Cristo está disponible para lo que Dios le diga. Quieren servir al Señor en todo lo que Dios le diga. Así como cuando comenzamos el ministerio, hermano. Cuando comenzamos el ministerio queríamos hacer de todo. No andábamos escogiendo ministerio, rechazando ministerio, votando ministerio y haciendo selección de cierto ministerio. Esto es lo que a mí me encanta hacer. Hacíamos de todo. Yo no sé si a usted le pasó eso. Pero cuando yo me convertí a Cristo, yo quería hacer de todo lo que el pastor me dijera que hiciera. Un día me mandaron, hermano, un día yo llegué a la iglesia. Creo que el primer domingo ya convertido llegué a la iglesia. Iba con camisa blanca, manga larga. Andaba bien vestido, bien aseado, los zapatos bien lustraditos.
Y cuando llego, el pastor dice, hermano, dice, compramos el solar detrás del templo. Está lleno de basura, lleno de tierra, lleno de polvo. Necesitamos un grupo de hombres para que lo vayan a limpiar. Ahorita mismo están los rastrillos y las palas. A ver, fulano y hermano Víctor, todo mundo atrás a limpiar y a preparar ese terreno para los niños de esta misma mañana. Y este hombre que iba bien bonito, bien oloreado, bien peinado, bien lustradito, bien arregladito y planchadito. Hermano, agarré mi pala. Eran 5 minutos y bañaba en sudor y la frente estaba llena de tierra. Las manos estaban negras y los hermanos estaban allí y dejamos aquel trabajito lindo. Yo quería hacer de todo. Pero hoy hemos crecido tanto, hemos aprendido tanto, hemos madurado tanto y tenemos tanta experiencia que ahora solamente aquella cosita que yo quiero hacer. Disculpe lo demás, Señor. Dese para Jesús. Disponga su trabajo para Dios, de su fuerza para Dios. Sea espontáneo para Dios. Sabio espontáneo para Dios. No se niegue. No se niegue, porque hay momentos que nos arrepentimos y decimos, ¿por qué no lo hice, Señor? Cuando podía hacerlo. ¿Qué hizo la iglesia primitiva? Voy a un punto importante. Ok, dice, vamos a atender esto. Busquen entre los hermanos, vamos a buscar un grupo de hermanos, dice, que puedan hacer este trabajo y que se atiendan a este ministerio. ¿Y qué pasó, hermano? Se buscaron a 6 personas. A ver, miren los requisitos que buscaban esa gente. A ver si había gente preparada allí para servir al Señor. ¿Qué gente había? Versículo 3. Buscad pues, hermano, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. En otras palabras, en este ministerio necesitamos gente comprometida, gente de verdad en el ministerio. Alabe el nombre del Señor. Es lo que le he venido predicando. Es lo que le he venido diciendo, que el ministerio del Señor no se hace con las uñas, no se hace con los pies, no se hace con los dedos, se hace con el corazón. Hay selección de gente que está consagrada y preparada para ello. Gente lista que está en las congregaciones que puede dar lo suyo. Pregunto, ¿usted está preparado para servir al Señor? Si el Señor lo llamara hoy para algo, ¿está listo para hacerlo? ¿O está comprometido, está amarrado, encadenado, que no puede hacer nada todavía? ¿Será que le hace falta tiempo, meses y años para que prepare su vida? Pero yo creo que la iglesia debe estar preparada para toda buena obra. ¿Qué dice la palabra del Señor? Dice, toda palabra debe ser inspirada por Dios. ¿Y útil para qué? ¿Útil para qué es la palabra? Enseñar, redarguir, instruir en justicia. Preparar al hombre, al varón, para toda buena obra. Debe haber gente preparada para Cristo. Que cuando haya necesidad está la gente ahí. Bueno, hermano, escogieron gente de testimonio. El ministerio debe tener testimonio. La gente involucrada en el ministerio debe tener testimonio del Señor y de los hombres también. Testimonio en lo que hace, en la forma que vive. La obra de Dios no se hace en la carne. Para que tenga efecto, para que tenga impacto, debe hacerse en el Espíritu. Y para ello necesitamos reflejar lo que hay dentro, reflejarlo afuera. Testimonio, sabiduría, educación, respeto, entrega, santidad y el servicio para darse para el Señor en la obra. ¿Qué pasó, hermano? Encontraron un grupo de hombres disponibles para el servicio de las misiones de la iglesia. Cubrieron eso y la iglesia continuó siendo edificada y la iglesia siguió creciendo en la obra de Dios en esa forma, en ese ministerio. Amado hermano, el Señor quiere que su iglesia se dé cuenta que desde el momento que es llamada para servir al Señor. Y que se esté preparando para lo tal. Y que vaya reconociendo que el ministerio de Dios no es en vano. Que Dios nos llama para servir. Que Él nos pone responsabilidad a nosotros. Él nos hace parte del ministerio, nos hace parte del llamado. En lo poquito que usted puede hacer. Usted no tiene que estar esperando 1 año o 2 años. Fíjese, hermano, que yo prediqué en un bus en una ocasión allá en Nicaragua. Yo recuerdo que yo prediqué un mensaje de la capital, Managua, a una ciudad que se llama Huasco. Yo me levanté y prediqué un mensaje de salvación y llamamiento ahí. Después agarré otro bus que viajé hacia una zona que se llama Río Blanco, de Huasco hacia otra ciudad que se llama Río Blanco. En otro bus volví a predicar el evangelio. Dormí en Río Blanco y seguí viajando para el fondo. En la mañana agarré otro bus y viajé. Y volví a predicar en ese bus. Pero algo sucedía. Que cuando yo predicaba ya, el primer bus que yo prediqué en Managua, a un lado así yo miré un señor que lo miré como cara de cristiano. Alguien me dijo por ahí, pastor, yo puedo detectar quién es cristiano y quién no es cristiano. ¿Será que la gente se conoce solo por verlo? Que si es o no es.
Yo creo que sí, pero algunas veces nos equivocamos. Pero yo pensé, digo yo, este hombre es un hombre de ministerio. Digo yo, qué lindo. Ahí iba un hermano. En el primer bus lo miré hace un día antes. Cuando tomé el otro bus de Huaco hacia Río Blanco, voy predicando y por ahí mira el hombre. Pero digo, aquí vas de vuelta. Qué bonito. Y yo seguía predicando y yo le iba atento. En la mañana que salimos ya hemos cambiado con otra ropa y voy predicando y de pronto, ahí va el hombre otra vez. Usted va lejos, digo yo. Pero me ha escuchado, dije yo, las 3 prédicas. Y en mi prédica, dije yo, posiblemente ande gente aquí de Dios. Y tal vez no hablan del Señor, no comparten. Pues esa palabra se me salió en la prédica. Cuando ya terminó, llegamos al lugar y todo, nos despedimos, ese señor vino de mí y me dice, hermano, disculpe. Usted dijo en una ocasión de sus prédicas que en esos buses caminaba gente cristiana, pero que no compartía con nadie la palabra del Señor. Perdóneme, hermano, porque yo soy uno de ellos, me dice. ¿Sabe una cosa? Me dice, ¿sabe por qué no lo hago yo? ¿Por qué no lo hace? Le digo, porque apenas, pastor, me dice, ahí llevo la papelería, ahí llevo los exámenes, llevo Biblia, llevo todo. Apenas vengo saliendo de la grabación del Instituto Bíblico, me dice. Apenas vengo saliendo del instituto y no tengo, me dice, esa capacidad de levantarme como lo hace usted. Y le digo yo, hermano, ¿qué bendición tiene usted para hacerlo? Pues con eso que tiene, le digo, hágalo. Y en mi corazón dije algo, hermano. Yo no había entrado a un instituto todavía, estaba comenzando mi vida de ministerio. ¿Qué está esperando usted para levantarse? Madurar y crecer. Yo creo que en lo poco que puede hacer, puede ya hacer lo que puede hacer para el Señor. Amado hermano, esta es la prédica de misiones de esta noche. Levántese, quiero que oremos al Señor. Levántese y yo quiero orar, a darle gracias a Dios